Queremos saber también qué es lo que puede llegar a pasar en otras cuestiones, como por ejemplo en cuanto al comercio exterior, en cuanto a la relación bilateral que en este sentido pueden llegar a tener la Argentina y los Estados Unidos. En lo próximo lo saludamos ya mismo a Miguel Ponce, es director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del siglo XXI y es ex subsecretario de Industria y Comercio. Miguel, ¿cómo le va? Buen día, Daniel April aquí en Radio Cooperativa. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenos días, alegría de escucharte, ¿eh? Igualmente, Miguel, muchas gracias. Vamos a ver si podemos analizar un poco qué es lo que puede llegar a pasar con la relación bilateral entre ambos países. Hay un comercio que ha estado estancado prácticamente durante los últimos años. Absolutamente, y vos sabés que hemos tenido temas muy puntuales que han afectado a economías regionales por un lado y comercio más general por otro. Economías regionales, nosotros somos de los principales exportadores de limones y durante años no hemos podido ingresar a ese mercado, siempre por excusas, ¿no es cierto?, para arancelaria, o sea, algún tipo de control fitosanitario que no tenía que ver con lo que implicaba preservar, ¿no?, ciertas condiciones de salud, sino que simplemente en el comercio exterior esto es habitual, era un pararancelario producido como respuesta a un lobby muy fuerte de algunas zonas de Estados Unidos, y bueno, y esto se ha levantado, y un primer paso muy importante ha sido que dentro de los acuerdos se conoció, ¿no es cierto?, de que esta traba ha quedado de costado. El otro tema, vos sabés, también por las mismas situaciones, ha habido un tema con relación a las carnes. Totalmente. Bueno, yo creo que también ahí se abre un camino interesante, un andarivel nuevo, ¿no es cierto?, que nos permite ser optimistas, pero más importante que todo lo que puntualmente tenga que ver con el tema bilateral, es que lo que ha trascendido de las charlas, lo que nos ha hecho saber la gente de la Cancillería que ha estado presente, es que hay una expectativa muy importante para que, como Mercosur, ya no solo como Argentina, como Mercosur, empecemos a pensar en mecanismos articuladores, ¿no es cierto?, que no impliquen avanzar en un tratado de libre comercio, porque obviamente esto genera mucha resistencia, particularmente en algunos sectores vinculados a la producción manufacturera en la Argentina, ¿no es cierto? Sí. Pero sí ir pensando en mecanismos de articulación en el cual el Pacífico empiece a tener un rol distinto al que ha tenido hasta ahora. Es decir, simplemente es cumplimentar aquello que se avanzó previo a la campaña electoral, y ni bien asumió el presidente, ni bien ganó el presidente Macri antes de asumir, donde dijo explícitamente fortalecernos en el Mercosur, acelerar el acuerdo atlántico, llamémosle así, o sea, Unión Europea-Mercosur, y luego marchar al tema pacífico, que con esto de la firma del TPP, que ha ocurrido, ¿no es cierto?, hace muy pocos meses, han cambiado un poco lo que es los flujos comerciales a nivel mundial. Y si nosotros tenemos en cuenta que arriba del 80% de lo que se transa a nivel mundial, pasa por las cadenas de valor globales, y que dentro de eso el 80% son partes intermedias, o sea, insumos para productos finales que terminan efectuándose en otros países, obviamente es imprescindible no estar fuera de estas cadenas. Claro. Y esta visita del presidente Obama nos permite la posibilidad, luego hay que hacer todos los deberes vinculados a eso, ¿no es cierto? Sí. Pero objetivamente es un paso más, junto con la llegada de Hollande en su momento y la llegada del premier italiano, de una reinserción argentina al mundo, que lógicamente era algo que se venía reclamando, ¿no? Esa reinserción al mundo, indudablemente uno aspira a que después se vea reflejada en, por ejemplo, las economías regionales. Recién estaba hablando de la del limón, la carne es otro gran negocio para el país. Eso después puede tener su impacto, lo que se espera es que tenga su coletazo, su impacto en el comercio interior. Absolutamente. A ver, primer asunto. Ninguno de nosotros está pensando, digo los que estamos en esto desde hace muchos años, está pensando en reemplazar mercado interno por mercado externo.
Nadie está pensando que van a llover inversiones de manera, diríamos, alocada, y que nos vamos a olvidar del mercado interno, porque con inversiones y con comercio exterior vamos a pensar que de esta manera se puede despegar. No puede haber un desarrollo equitativo, un desarrollo sustentable, si el mercado interno no tiene los incentivos, ¿no es cierto?, que la producción nacional implica en términos de sustentabilidad precisamente. Y por eso es tan importante, Aprile, comenzar, dejar de perder tiempo. Llevamos 3 meses perdidos en términos de atacar la agenda de la competitividad. Te diría que estos primeros acuerdos que empiezan a hablarse tienen como prerequisito precisamente atacar la agenda de la competitividad. Y cuando hablamos de la agenda de la competitividad, obviamente muchos piensan enseguida en tipo de cambio. No, el alineamiento de nuestras monedas. Estamos conversando con Miguel Ponce, que es director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del siglo XXI y además es ex subsecretario de Industria y Comercio. Maneja obviamente muy bien todos los temas que tienen que ver con el ingreso y el egreso de mercadería en la Argentina, las importaciones y las exportaciones. Por eso, otra de las preguntas también radica en función de lo que pasa con la economía en general. Lo que estamos observando es altas tasas, mucha gente que se está volcando al dólar o a la importación, si se quiere, porque conviene y mucho. Sigue conviniendo en el público en general, sigue conviniendo comprar en cuotas y comprar cosas en el exterior, porque el tipo de cambio sigue teniendo un problema que me parece que el gobierno todavía no resuelve, en cuanto a que el tipo de cambio permita que algunas actividades sean más rentables, como por ejemplo la producción de alimentos. Entonces, teniendo este escenario de una exportación que no termina de convencer, pero una importación que cada vez es más grande, ¿cuál puede ser el futuro en este sentido? ¿Hasta dónde se podrá seguir aguantando esto sin que tenga un impacto en el empleo, en las pymes? Mira, yo reconozco que antes de que se produjera el cambio de gobierno, ya conocido el resultado electoral, habíamos propuesto, y a mi juicio tenía que ser uno de los roles centrales, tratar de que el sinceramiento económico que era inevitable, que tenía que ocurrir en los primeros meses de gobierno, se hiciese con equidad social, para lo cual había que evitar la espiralización del proceso inflacionario. Si vos ibas a devaluar, tenías que tener en claro el proceso inflacionario. Si no armabas una mesa de concertación, un acuerdo político, económico y social que precisamente canalizara de manera equitativa la puja distributiva, que es inevitable, esto iba a terminar cayendo, ¿no es cierto?, sobre las espaldas de los más débiles. Creemos que estamos en el peor momento. ¿Por qué? Porque la gente está viviendo con los sueldos de la paritaria anterior, pero ya tuvimos 3 oleadas de aumentos de precios que, por supuesto, sumado al tema tarifa, ¿no es cierto?, etcétera, han generado una inquietud importante que yo espero que todavía estemos a tiempo de resolver. A lo mejor ahora no pasa por un acuerdo extraparlamentario, sino que a lo mejor es necesario ir a acuerdos de tipo parlamentario, pero siempre teniendo en claro que tienen que ser no corporativos estos acuerdos, es decir, no solo las gremiales empresarias y las gremiales de trabajadores, sino que tiene que estar el Estado, tiene que estar la política también. Porque el Estado en el último tiempo, de hecho todo el último periodo del gobierno anterior, fue el principal creador de empleo. Y segundo, porque fue el principal inversor desde hace mucho tiempo. Entonces el Estado tiene que estar en esta mesa de acuerdo para precisamente tratar de que el equilibrio de los sectores se vea reflejado de manera tal de que el esfuerzo, insisto, de sinceramiento de la economía no caiga sobre los más débiles. Miguel, la última pregunta que le hago está vinculada a lo que pasa en la Argentina con el supermercadismo. Nosotros la semana pasada conversamos con el subsecretario de Lechería y lo que nos decía es que en los países con inflación los que más ganan son las cadenas retail, los supermercadistas que aprovechan. Acá lo mismo, acá lo mismo. Bueno, ¿eso se puede resolver? ¿Son los supermercados los que están ganando más? Y me preocupa porque estás tocando un tema sensible.
Ayer escuchaba una charla muy violenta, yo diría, de el dueño de Maxi Consumo, una cadena importante, ¿no es cierto?, de mayoristas, que se quejaba porque precisamente los supermercados estaban cartelizando la compra y siendo, pese a negarlo, ellos los principales formadores de precios, acá objetivamente los sectores más beneficiados hasta ahora han sido, por un lado, en términos sectoriales, el campo, ¿no es cierto?, claro, al levantarse las retenciones, el tipo de cambio, etcétera, y por otro lado, en términos comerciales, sin discusión, las cadenas de supermercados. Y entonces uno tiene que preguntarse, yo lo vengo diciendo reiterativamente para tener en cuenta el valor histórico, a que este no es un tema nuevo. En 1972, Raúl Alfonsín se cansaba de repetir en cuanta tribuna pisaba el peligro que significaba poner al zorro libre a cuidar las gallinas libres en el gallinero libre. ¿Qué quiero decir con esto? No podemos poner para que el control de precios inevitable, imprescindible, esté en manos de los representantes de la Anónima como titulares de la Secretaría y que el número 2 sea el representante de Carrefour. Claro. Es esta la queja que originaba este amigo que hablaba ayer con Leuco, ¿no es cierto?, un colega de ustedes, sí, de manera, con una denuncia, yo diría, la mayor que ha habido desde que empezó el gobierno de Macri. Muy dura. Hoy me sorprendió volverle a escuchar ya más tranquilo, porque ayer no daba crédito a lo que estaba escuchando. Estaba hablando concretamente de que los supermercados se oponían a la baja de precios que él estaba ofreciendo y que inclusive le estaban quitando marcas y comentaba Molinos Río de la Plata y alguna otra que dejaban de entregarle mercadería porque él estaba afectando las rentabilidades de estas grandes cadenas. Increíble. A ver, me parece muy importante que este tipo de correcciones se produzcan lo antes posible, porque si no, se entra a perder credibilidad, y cuando se pierde credibilidad es muy difícil llevar políticas estables adelante. Miguel, gracias por la charla, un placer como siempre. Por favor, igualmente, y siempre a disposición de ustedes. Un abrazo grande. Muy buen día. Buen día. Miguel Ponce, director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del siglo XXI y además, Miguel, ex subsecretario de Industria y Comercio. No podemos poner para el control de precios a los propios dueños de los supermercados, porque después pasa lo que está pasando.